Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a una nueva práctica del Laboratorio de Hematología 1. El día de hoy vamos a estar hablando de un tipo específico de glóbulos blancos, como son los eosinófilos. Recuerdan que en la práctica anterior hablábamos de los leucocitos o glóbulos blancos en general, ¿verdad? Y mencionábamos que se dividen en neutrófilos, eosinófilos, basófilos y linfocitos. Pues el día de hoy nos vamos a enfocar en los eosinófilos. El recuento de eosinófilos es muy importante porque la alteración de estos tipos de células blancas pues nos indican que el paciente presenta algún tipo de alergia, ya sea bacteriana, ya sea una alergia parasitaria, una alergia por alguna infección viral o simplemente por medicamentos. Bien, el día de hoy, pues, para empezar hablando de esta práctica, vamos a mencionar que, pues, el recuento de eosinófilos se realiza de la misma manera que el recuento de glóbulos blancos en general y el recuento de los eritrocitos. Las propiedades tintoriales que poseen los eosinófilos nos va a permitir poder realizar ese conteo en dos diferentes tipos de cámara, ya sea en la cámara de Neubauer o en una cámara llamada Fuchs-Rosenthal. El líquido de dilución que utilizamos se llama Dünger y contiene un colorante ácido que tiñe los gránulos de los eosinófilos. También contiene agua destilada para romper la membrana de los demás leucocitos y posee también acetona que va a prevenir que los eosinófilos no se vayan a alisar. Para realizar el recuento de eosinófilos existen dos métodos, método directo y método indirecto. El método directo, pues su nombre se llama método de Dünger. El procedimiento es muy sencillo, se realiza a través de la toma de muestra de sangre venosa con EDTA. Se realiza una dilución con el reactivo de dilución de Dünger, 1 en 10, con un volumen final de 2 ml. Es decir, que es una dilución única, ¿verdad? Simplemente dividimos el volumen de dilución, que es 2 ml, entre el factor de dilución, que es 10. 2 entre 10 me da 0.2 ml del soluto, que en este caso es pues la muestra de sangre del paciente con EDTA. Y 1.8 ml del solvente, en este caso el reactivo, que su nombre lo indica, es el reactivo de Dünger. Después de realizar esta dilución, se tapa el tubo con la dilución en un vial y agitamos fuerte durante 2 minutos. Luego se mezcla y se carga la cámara, tomando unos 20 microlitros de la dilución y se deposita la dilución hasta que se llene todo el cuadrado de la plataforma con la cuadrícula calibrada. Bien, también se deja en reposo en cámara húmeda por 15 minutos para que se lleve la lisis y el teñido. La lisis de los demás glóbulos blancos y el teñido de los eosinófilos. Ese es el tiempo que se requiere. Recuerden, si se deja más del tiempo que se indica, más de 15 minutos, pues también se van a analizar los eosinófilos. Y con el objetivo de 10X empezamos a contar todos los eosinófilos en los 9 cuadrados de la cámara de Neubauer y en los 16 cuadrados de la cámara de Fuchs-Rosenthal. Aquí tenemos la cámara de Neubauer. ¿Recuerdan el conteo de los glóbulos rojos que lo realizamos en esta parte central? Y el conteo de los glóbulos blancos que lo realizamos en los cuadrantes grandes, inferior izquierdo, inferior derecho, superior izquierdo y superior derecho. Ahora, para el conteo de los eosinófilos, pues es bien importante realizar el conteo en todos los cuadrantes de la cámara, es decir, en los 9 cuadrantes de la cámara de Neubauer. Y se cuentan los dos lados de la cámara, este lado y este lado. Y también tenemos la cámara de Fuchs-Rosenthal, que también posee dos lados. Contamos los dos lados de la cámara, pero en cada lado de la cámara los cuadrantes ya no son 9, son 16. Entonces esa es la ventaja de esta cámara de Fuchs-Rosenthal, que posee más cuadrantes para mayor precisión del conteo de eosinófilos. ¿Cómo se realizan los cálculos? Los cálculos para el método directo, esta es la fórmula, número de eosinófilos en milímetros cúbicos. Es igual al número de eosinófilos contados en la cámara por 1
entre el volumen por la dilución. Y tenemos un ejemplo. Supongamos que contamos los dos lados de la cámara y obtenemos 8 eosinófilos. Lo multiplicamos por 1 entre el volumen, que es 1.8, que es lo que posee los dos lados de la cámara, por el factor de dilución, que en este caso es 10, y eso nos da 45 eosinófilos en milímetros cúbicos. Ahora bien, si solo contamos un lado de la cámara, obtenemos 4 eosinófilos en este ejemplo por 1 entre el lado y la profundidad que obtenemos de este lado de la cámara, que es de 0.9, lo multiplicamos por 10 y eso nos va a dar la misma cantidad. Y también tenemos el método indirecto. El método indirecto se puede realizar a través del microscopio. Entonces, lo primero que vamos a realizar va a ser un recuento de leucocitos en general, ya sea a través del microscopio o de forma automatizada. Luego, pues realizamos un recuento diferencial de leucocitos en base a 300 células. ¿Cómo se obtiene eso? Ustedes pueden ver en la imagen, ahí se ven glóbulos rojos, una plaqueta por aquí, y esto es un glóbulo blanco. Este es un eosinófilo. Entonces vamos a contar todos los glóbulos blancos que miremos. Vamos a contar hasta 300 células. Es decir, vamos a contar neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. De esas 300 células, usted va a sacar el porcentaje de los eosinófilos que encuentre. Y aquí tenemos el ejemplo. La fórmula es, pues, a través de una regla de 3, el número de eosinófilos en milímetros cúbicos es igual al porcentaje de eosinófilos en el diferencial, es decir, al microscopio, por el recuento de leucocitos entre 100. Y tenemos un ejemplo. Supongamos que el número de eosinófilos encontrados en el diferencial por 300 células contadas fue del 3%. Y el recuento de leucocitos en general fue de 6100. Esto lo dividimos entre 100 y nos va a dar como resultado 183 eosinófilos en milímetros cúbicos. ¿Cuáles son los valores de referencia? En ayunas, pues, encontramos de 70 a 440 milímetros cúbicos de eosinófilos. En promedio, pues, encontramos 180. Ahora, el valor de referencia de un diferencial contado al microscopio es del 1 al 3%. Aquí pues tengo un ejemplo de un hemograma. Me gustaría que ustedes puedan ver. Aquí tenemos, vamos a subrayar. Vamos a ver. Aquí tenemos los eosinófilos, que son los que nos interesan. Y podemos ver que nos da un resultado del 3%. Esto es de acuerdo al diferencial. Dice el valor de referencia que tiene que ser entre 0 a 4%. Es decir, que este paciente los eosinófilos los tiene normales. A este porcentaje también se le conoce como valor relativo. Es decir, que este 3% equivale a 3 eosinófilos en 100 células. Ahora bien, también tenemos el valor absoluto, que es este resultado aquí. Y ustedes pueden ver que este se expresa en milímetros cúbicos. Nos dice que tiene 261 milímetros cúbicos de eosinófilos. El valor de referencia es de 100 a 400 milímetros cúbicos. El valor absoluto lo que me indica es el número de eosinófilos presentes en 1 milímetro cúbico. Es decir, los leucocitos en general son 8700. Entonces, de estos 8700, este paciente 261 milímetros cúbicos van a ser eosinófilos. ¿Cuál es la importancia de los resultados? Entonces, los eosinófilos van a estar aumentados en cualquier tipo de alergia, en alergias bacterianas, parasitarias, alimenticias y medicamentos. Cada linaje celular de
glóbulos blancos es específico para una infección. Por ejemplo, los neutrófilos se elevan cuando hay infecciones bacterianas, los monocitos, los linfocitos se elevan cuando hay infecciones virales y, por ejemplo, los eosinófilos se elevan cuando hay infecciones parasitarias. ¿Y cuándo van a estar disminuidos? En fase aguda de una leucocitosis inflamatoria o infecciosa. También en algún tipo de leucemia, los eosinófilos suelen estar aumentados. Y eso sería todo para esta práctica del recuento de eosinófilos. Muchas gracias.